Bienvenida a la 46ª Feria del Libro Ricardo Palma. Esta actividad forma parte de la programación cultural del Auditorio Pilar Dugui y cuenta con la valiosa colaboración de la Municipalidad de Miraflores, a quien agradecemos por su constante compromiso con la cultura y la promoción de la lectura. Agradecemos su presencia a la lectura conjunta en espacios educativos, que estará a cargo de la señorita Luisa Fernanda Arris, la señorita Mónica Meléndez y la señorita Elena Montalvo, organizado por la Cámara Peruana del Libro. Para comenzar con la actividad, le cederé la palabra a la señorita Elena Montalvo. Por favor, la recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al conversatorio que nos reúne esta noche, que es la lectura conjunta en espacios educativos. En esta oportunidad tendré el honor de mediar esta mesa con Mónica y con Luisa. Vamos a conocer un poco sobre ellas. Mónica Meléndez es licenciada en traducción por la Universidad Ricardo Palma y cuenta con una especialización en enseñanza de inglés de la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en gestión educativa y estudios de administración. Actualmente se desempeña como directora de idiomas de Ricardo Palma y del programa de especialización en enseñanza del inglés de la Universidad Ricardo Palma. Ha realizado estudios en interculturalidad, lectura y literatura. Es promotora de lectura y gestora del Club de Lectura URP, espacios desde los cuales impulsa el hábito lector y la formación humanista. Mamá y ávida lectora, combina su labor académica con una profunda pasión por los libros y la enseñanza. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias a Luisa. Gracias a la Cámara. Para nosotros, para la Universidad Ricardo Palma, es doblemente emocionante siempre estar porque llevamos el nombre, ¿no? Nuestro patrono tenía mucho que ver con los libros, ¿no? Desde su labor como escritor, su labor como bibliotecario, ¿no? Por lo que muchísimos lo recordamos, ¿no? Llevamos el nombre de él y porque la feria lleva su nombre también, ¿no? Para nosotros es un placer siempre estar en la Feria Ricardo Palma y en todo espacio que se promueva la lectura. Veía el nombre de la sesión y nos emociona particularmente que los espacios de lectura por placer se encuentren ya dentro del mapa, ¿no? Que haya cada vez más clubes de lectura, ¿no? Que la sociedad civil se organice en torno a momentos que puedan darnos placer, ¿no? Que inviten al bienestar y al diálogo, ¿no? Nosotros nos vemos, ya sea por trabajo o por diversas cosas, muchos minutos, muchas horas del día mirando el celular. Y la experiencia universitaria tiene que ser una que trascienda el concepto de formación para una especialidad o formación para la vida laboral. Tiene que ser una experiencia de vida rica, íntegra y que contemple diversas cosas que nos inviten y nos enseñen a nosotros buscar, promover y lograr nuestro propio bienestar en la misma experiencia, entendiendo con esto que toda experiencia es importante y trascendente. El club de lectura no forma parte de ninguna actividad, de ninguna malla curricular, está abierta a cualquier persona de la comunidad, de la universidad, y abre sus puertas para quien quiera leer sobre los libros que nosotros anunciamos. Hemos hecho un pequeño resumen que quisiera compartir con ustedes. La idea nació en el 2021 y nació en el 2022 tras largas conversaciones
con el doctor Iván Rodríguez Chávez, quien en ese momento se encontraba dirigiendo la universidad, y con Juan Manuel Chávez, con quien iniciamos publicando un libro de su autoría que recogía ensayos sobre su experiencia enseñando español en África. De esas conversaciones derivó, ¿por qué no conversamos? Y dentro de las conversaciones sobre el libro hablábamos de los libros que a los dos nos gustaban. Y ambos dentro de la universidad habíamos tenido la fortuna de pertenecer a clubes de lectura. Y decíamos, bueno, habrán, sí, pues, ¿no? Los alumnos posiblemente se reúnen y desarrollan, pero hagamos uno. Él vivía y vive en España y no dormía los días que tenía las sesiones, porque eran 5 de la tarde en Lima, 12 de la noche en Barcelona, donde en ese momento radica. Él actualmente es vicerrector de docencia y director de una escuela en la Universidad de Gran Canaria, pero en ese momento viví en Barcelona y lo logramos. Desarrolló conferencias, cada vez que venía a Lima agendaba un espacio para reunirse con los estudiantes y todas las personas a las que logramos llegar con esta invitación al diálogo. Siento que los espacios de lectura por placer, como así quisiera definirlos, tienen una particularidad si son desarrollados en una universidad, y esto es que han estado dirigidos por maestros, ¿no? Inició Jessica, inició Juan Manuel, y luego tomó la posta Jessica Rodríguez, quien amablemente nos acompaña esta tarde. Y nosotros, al mediar estos libros a los que invitamos a la comunidad al diálogo, no dejamos nuestra labor de docentes, porque contamos cosas que quizás trascienden el análisis del libro, ¿no? Y lo comparo porque yo también pertenezco a un club de lectura que no forma parte de una universidad, y siento un poco la diferencia, ¿no? En la universidad, en el espacio, en el aula, nos sentimos un poco interpelados a incluir cosas, ¿no? Y seguimos ejerciendo la docencia. Sin embargo, el libro también nos jala a contar esos detalles, ¿no? Cómo nos sentimos cuando lo leímos. El grupo etario al que nos dirigimos es principalmente el grupo de pregrado de la universidad, y para ellos hay una invitación que suma a su experiencia de vida, porque quizás estos libros los han visto en la época universitaria en el contexto de plan lector. Quizás llegaron a ellos a través de la biblioteca en la casa o a la biblioteca del colegio. Esta segunda mirada, con un recorrido de vida un poco más amplio, nos invita a ver el libro como una segunda experiencia de vida, porque sabemos, ¿no?, quienes leemos, que la mitad del libro es lo que uno es, la otra mitad es lo que nos dice el escritor, ¿no? Y todos concentramos en este libro que leemos y que disfrutamos diferentes ejes, diferentes focos, diferentes ideas, y quizás llegamos a diferentes conclusiones siendo este el mismo libro. Iniciamos, como les mencionaba, con Juan Manuel en el año 2022, y estas eran las imágenes, los gráficos, ¿no?, las invitaciones que nosotros hacíamos a través de redes sociales. Él estuvo en varios momentos en la universidad, ¿no?, cada vez que podía. Hemos hecho como parte de cada club una actividad un poquito diferente. En esta nos reunimos también en la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura, y esa fue otra característica que deseamos o que pensamos que debería estar presente siempre. En el año 2022, Jessica Rodríguez, escritora y editora de Delirio, nos compartió información sobre voy a regresar. No logro ver un segundito. Sí, la primera conferencia que nos dio tuvo que ver sobre Osvaldo Reynoso,
y fuimos conversando, había mucho más que decir, no solamente en torno a Reynoso y a Los Inocentes y a los libros que la Universidad Ricardo Palma ha compilado sobre toda su obra, no la póstuma, la que fue publicada antes de que él partiera, y logramos a partir de eso coordinar el inicio de las sesiones del Club de Lectura presencial. Es en ese contexto que empezamos las sesiones, ¿no?, en el año 2024, y a las que se sumó, como mencionaba, una característica particular. A cada club que hicimos, que coincide o que tratamos de que coincida con cada semestre, le añadimos un toquecito, ¿no?, una experiencia, mezcla de aventura con pausa, porque la ruta literaria involucró 2 horas de paseo por todo Miraflores, y que estoy segura que antecedió las que ahora son comunes y organizadas por la Municipalidad de Miraflores. Recorrimos todo Miraflores, pero terminamos ¿no?, en un conversatorio acompañados de un café, porque era un mes en el que todavía no hacía calor. Estamos hablando del mes de mayo y junio del 2024. Fue una experiencia de bastante recordación, diría yo. No sé si estoy marcando bien, porque no lo estoy logrando mover. Sorry. You're right. A ver, me parece que no. Creo que no, quiero avanzar. Gracias. Acá está, me parece que ahora sí. Gracias. También hemos, como les mencionaba, desarrollado las sesiones en la universidad, y las sesiones han sido ricas, no solamente por los temas que se han abordado, sino por la presencia de Jessica. Jessica Rodríguez, para quienes la conocen, es una editora que es algo que siempre menciono, ¿no? Ha marcado la pauta y un punto de partida con los libros que ha empezado a traer, ¿no?, al mercado peruano, latino y mundial, porque tiene una reseña en Estados Unidos, con Delirio, ¿no? Son libros que yo creo que se insertan, ¿no?, en esta suerte de moda que hay ahora de libro objeto, que uno lo aprecia desde el arranque, ¿no?, y que quizás nos invita a comprarlo solo por la tapa, pero no solo eso, ¿no? La mención del Premio Nacional de Literatura creo que refuerza, ¿no?, lo que estoy diciendo, porque son libros a los que debemos llegar. Tuvimos en el año 2023 la presentación de Mitos y Leyendas, la nueva edición, y nosotros quizás en el colegio nos familiarizamos con los mitos, pero en la universidad tenemos que regresar a ellos, ¿no?, porque son parte de nuestra historia, porque son parte del imaginario del colectivo de las personas que hemos nacido en el Perú. Y eso hicimos. Jessica compartió con nosotros aspectos de la literatura peruana hasta ese momento no abordados, como el cuento peruano, narradoras peruanas contemporáneas, y en el último hablamos en extenso sobre la obra de Mario Vargas Llosa. Entonces nos hemos sentido bastante informados, diría yo, por la información que ella trajo, pero más que eso, invitados a regresar, porque la mayoría de nosotros, pensaría yo, que hemos llegado a Vargas Llosa en el colegio, ¿no? Sin embargo, llegar a él a través de un club de lectura nos aproxima no solamente de otra manera, sino llegamos a una mirada distinta y quizás a otro tipo de placer, ¿no?, al leerlo.
y la persona que también ha sido partícipe del Club de Lectura de la Universidad Ricardo Palma a lo largo de estos casi 4 años es Fanuel Hanan Díaz, quien ha brindado charlas, cursos que han estado principalmente dirigidos a los miembros del club y al que tuvimos la oportunidad de escuchar hace un mes en la Biblioteca Nacional, que brindó una conferencia de manera tripartita para la Biblioteca Nacional, para Delirio y para la Universidad Ricardo Palma sobre este tema preciso, el cual explicó a detalle en un curso de 6 sesiones en el verano del 2024. La literatura distópica es tan amplia, vasta y tiene seguidores en cada uno de los títulos, ¿no? Pero en este momento está experimentando un renacer, porque por las razones que él explicaba que tienen que ver con los fenómenos sociales y con la vida tan compleja que vivimos y con el no poder aún interpretar o descifrar cuál será el futuro, ¿no? Sobre todo tras la irrupción de la inteligencia artificial en noviembre del 2022, creo que cada vez se hace más complejo ver qué haremos en el 2030, en el 2050, de qué trabajaremos, de qué viviremos, ¿no? Habrá una Siri sentada a nuestro costado, ya no le hablaremos solamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que nos han regresado a las distopías, y quiero terminar mostrándoles un resumen de lo que hemos hecho en la universidad para generar espacios de diálogo en torno a un hábito que muchos de nosotros amamos, o que en algunos casos hemos terminado de amar a raíz del club de lectura, ¿no? Estos son nuestros números, y tenemos además como parte de esto un pequeño detalle que sí forma parte de la experiencia propia educativa. En cada salón del Centro de Idiomas nosotros hacemos llegar a los estudiantes libros en inglés del nivel que ellos tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que ellos quieran pueden llevar a casa cualquiera de estos libros con la condición de devolverlos al término del semestre. Este préstamo gratuito de libros, que muchos podrían asociar al colegio, ¿no? Bueno, el colegio me dará libros, no. Acá ni siquiera tienen que ir a la biblioteca, a ninguna biblioteca, porque los libros están ahí a la mano, ¿no? Entonces, no es una actividad que vaya acompañada de una nota, no la motiva ninguna nota, pero sí nos motiva a nosotros cada de las cosas que hacemos, el acercar el libro al alumno y hacer parte de su experiencia momentos de silencio y también momentos de diálogo. Estos son algunos de los libros que nosotros hemos abordado a lo largo de estos casi 4 años. Están en no necesariamente orden cronológico, pero sí están los que hemos visto y que hemos disfrutado, ¿no? Quisiera agradecer nuevamente a la cámara, y no sé si, Elena, eso sería todo para empezar. Muchas gracias. Mónica. Bien, hemos escuchado la experiencia de Mónica con respecto a la Universidad Ricardo Palma, pero esta tarde también nos acompaña Luisa Fernanda Riz. Ella es editora y gestora cultural. Ha curado diversas exhibiciones alrededor del libro y la lectura, destacando proyectos como La Victoria de Augusto Higa, escritores Nikkei peruanos, y el Tokuwek, Niñas sin Infancia, este último exhibido en el Centro Cultural Virtual de la UPC. Actualmente se desempeña como editora en la editorial del UPC y coordina el Club de Lectura UPC, un espacio comunitario y libre diseñado para acercar la literatura a la comunidad upecina. Bienvenida, Luisa. Hola, muy buenas noches, qué alegría estar con ustedes. Para empezar a hablar sobre el Club de Lectura de la UPC, me gustaría
ver este videíto y luego ya quiero contarles a profundidad sobre el club. Inspirador. Bastante divertido. Fascinante. Los chicos y chicas del Club de Lectura de San Miguel están descubriendo el universo Macondo a partir de la lectura de los textos de Gabriel García Márquez, que ahora están aterrizando pues, en la gran obra 100 años de soledad. Y estamos conjugando capítulos de la novela con capítulos de la serie que fue estrenada el año pasado. Me gusta leer porque son hechos en los que tú te puedes identificar con los personajes. Porque he leído mangas y alguna que otra historia. Cuando leo, me gusta interpretar lo que está pasando, imaginarme algunas escenas. Me gusta la historia, sobre todo porque hay realismo mágico y a mí me encantan las lecturas que tienen mucha imaginación. Me gustó más que todo la complejidad que tiene al momento de explicar su historia, porque al comienzo comienza con un relato del futuro, luego retrocede al pasado, que es el presente, que es el momento en el que lees. Descubre estas y más publicaciones en editorial.upc.edu.p. Como han visto, ahí hemos entrevistado a algunos alumnos, algunos miembros del Club de Lectura. Este Club de Lectura es de San Miguel. El Club de Lectura de sede de San Miguel está siendo mediado por la profesora Claudia Diosas Matute. Y en el Club de Lectura de la UPC existen 4 sedes. Se hace en simultáneo, se hace en Villa, en Monterrico, en San Miguel y San Isidro. Cada club de lectura es independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada club de lectura, bueno, cada facilitadora crea un programa de lecturas por temáticas cada año, que se pueden leer tanto el primer semestre como el segundo semestre. En el caso que vieron, bueno, fue el universo Macondo, pero además no solamente se leyó el libro, sino también la última sesión que tuvieron, que fue hoy día. Nuestros clubes de lectura tienen 10 sesiones por semestre. Terminó viendo la serie que está en Netflix, ¿no? Y es porque justamente hemos visto ya a lo largo de más de 6 años de la existencia de nuestro club de lectura que la lectura no solamente va de la mano de leer libros, de leer cuentos, de leer poesía, porque también lo hacemos, sino también de estos espacios distintos sobre la creación, sobre el ver el libro con otros ojos, ¿no? No solamente vemos el libro, también los chicos crean. Y la última viñeta que vieron fueron las publicaciones que tiene el Club de Lectura. El Club de Lectura reúne las reseñas más creativas y novedosas de los chicos y las publicamos una vez al año. Las reseñas no siempre son reseñas, a veces son cartas al escritor, cartas a alguno de los personajes, poemas, incluso también nos han llegado cuadros, cómics con alguna escena. Es así que el Club de Lectura no solamente quiere que leamos en comunidad, sino también que empezamos a crear en comunidad. Bueno, ahora sí, les cuento un poquito más del Club de Lectura formalmente. Bueno, un poco sobre el club. El Club de Lectura está diseñado para acercar, bueno, la literatura a nuestros estudiantes. Nuestro Club de Lectura es solamente para la comunidad upecina. ¿Qué queremos hacer con nuestro Club de Lectura? Crear un espacio acogedor, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nuestros alumnos, no sé cómo pasa en Ricardo Palma, son muy tímidos, sobre todo los que están, los que buscan leer, son muy tímidos. Hemos creado también actividades alrededor de la lectura, hemos ido a museos, hemos invitado a autores, a editores también, porque muchos de ellos no solamente ven el acercamiento al libro o al club de lectura para leer, sino también para empezar a escribir. Eso sí lo hemos visto. Entonces sí son sobre todo chicos muy jóvenes que aman la lectura, pero que también son bastante tímidos.
Entonces tratamos de hacer que se suelten con otro tipo de actividades, ¿no? Y hacer que estas sesiones sean más acogedoras, en donde todo el mundo pueda hablar, discutir sobre los temas, hablar de cómo se sintió, cuán emocionado estuvo al leer alguno de los textos o cuentos. Y el objetivo es adoptar el hábito de lectura como un hábito, como algo cotidiano. Y eso lo hemos visto a lo largo de los 6 años de nuestro club de lectura, porque si bien es cierto, el club de lectura acompaña al alumno, al upecino, el alumno no solamente se queda con una sola edición. Nos ha pasado que los alumnos siguen por años en los clubes de lectura porque también las lecturas se van refrescando año y año. Bueno, aquí me voy a poner un poquito más densa, pero creo que es importante contar cuál es nuestro enfoque, ¿no? El propósito de las competencias. Hablábamos del enfoque crítico porque la lectura o el acercamiento a los libros, a los cuentos, a los poemas implica otro tipo de sensación. Entonces pueden analizar los cuentos, pero también pueden discutir sobre lo que leyeron en la clase. Todos los alumnos tienen una bitácora virtual que muchos de ellos pues ponen emociones, respuestas. Entonces cada clase, lo que hace también la profesora que acompaña a cada uno de los clubes es también conversar un poco sobre las creaciones, ¿no? Todas nuestras profesoras son amantes de la literatura, todas son 4, ellas todas son mujeres, y lo que hacen ellas es, como lo había comentado, darles ese gustito, ese amor e incentivar el amor por la lectura, ¿no? Y el autodesarrollo también, cuando hablamos de las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos, porque al crear respuestas, por ejemplo, los personajes, todas estas reseñas, todos estos textos también son evaluados por las docentes, acompañados por las docentes, entonces hay como una retroalimentación ahí también. Y la metodología, está la participación, el club de lectura también es simultáneo, y también la práctica. Y les quiero contar una experiencia que atravesamos durante el COVID. Nuestro club de lectura es presencial, pero durante la pandemia nuestro club de lectura se volvió virtual. Pero ahí no solamente era un club de lectura, sino era más bien esas horas de conversación y de escape a través de la lectura. Muchos de nuestros alumnos, ya al recibir, ¿por qué lo digo? Porque al recibir las reseñas que sí son evaluadas para nuestro club de lectura, eran cartas al momento de leer. O sea, no hablaban solamente del texto que habían leído, sino cuándo recibieron el libro, qué estaban experimentando, qué pasó en sus familias. Entonces, realmente pensamos que la participación de nuestros alumnos en el club va más allá de pertenecer al club de lectura, sino de expresarse realmente a través de la lectura y qué es lo que enciende en cada uno de ellos, ¿no? en sus cabezas, en sus sentimientos. Y como les había dicho, nuestro club de lectura es en simultáneo, se da en las 4 sedes, y cada sede tiene una propia temática que se va actualizando cada año. Ahora, por ejemplo, este año han hablado del universo Macondo, también han hablado de la literatura familiar, la experiencia entre las maternidades, también se han hablado de historias de terror y también de poesía. Entonces es muy diverso, y eso hace que los miembros del club de lectura tengan una gran posibilidad de lecturas. Por ejemplo, alguien de la sede de San Miguel puede haber leído el universo Macondo, pero el siguiente semestre puede irse al otro club de lectura y leer nuevos libros. Y eso hace pues que
nuestros miembros del club siempre están en el club de lectura, semestre tras semestre. Y bueno, a ver, les hablaba sobre la publicación que tenemos como club de lectura. Todos los años sacamos una selección de las mejores reseñas del club. Y como les había comentado, no son solo textos, también hay mucho de creación, porque recuerden que la universidad tiene diferentes carreras profesionales, así que alguien de diseño gráfico se ha podido inscribir al club y hace la interpretación del texto y no hace una reseña, sino que hace algún cuadro, nos han tocado también ver pósters sobre los libros, cómics, ilustraciones. Entonces creemos que eso es también lo interesante de dónde vienen también nuestros miembros del club, ¿no? Vemos todas sus expresiones artísticas también ahí. Y el club de lectura existe porque desde el fondo editorial teníamos esa necesidad también de pensar en la literatura como algo mucho más distendido, porque el fondo editorial de la UPC solamente hace libros académicos, no hace literatura, no edita literatura. Entonces sí necesitábamos expandir un poco más la mente y entonces por eso nos propusimos crear el club de lectura y vimos que realmente era muy necesario para nuestra comunidad upecina. Y eso lo podemos ver con las cifras que tenemos del éxito del club de lectura. El club de lectura es parte también de una de las actividades que es la vida universitaria dentro de la universidad y hace diferentes clubes. Tenemos clubes de baile, de diferentes expresiones artísticas y sin embargo el club de lectura es uno de los clubes más exitosos dentro de la universidad y ahora lo vamos a ver en cifras y en comentarios. Quiero centrarme en las cifras para que vean el real impacto que tiene nuestro club. Por ejemplo, aquí vemos el nivel de satisfacción que se hace todos los años, porque recuerden que si algo no se mide, no podemos ver realmente el impacto que tiene dentro de nuestra comunidad lectora. Y la puntuación va del 1 al 10, y tenemos grandes cifras. Como les decía, también nuestros upecinos lectores no solamente van a primera sesión, al primer club de lectura, sino que son caseritos de nuestro club, van semestre tras semestre. Y algunos comentarios de repente, por ejemplo, sobre nuestras facilitadoras, que son las profesoras que nos acompañan, el conocimiento sólido, claridad al explicar, actitud motivadora, ambiente ameno. Y es que las facilitadoras no solamente acompañan a leer al alumno, sino también los hace crear. Creo que ese es como el corazón de nuestro club de lectura. A partir de estas experiencias hemos visto que muchos de los alumnos también no solamente leen, sino también crean y pueden también postular a nuestro fondo editorial. También nosotros publicamos a los alumnos a través del periodismo, en la serie de periodismo literario, y también los motivamos a que sigan escribiendo, ¿no? Así que viven la experiencia total también de un autor, porque firman una carta de autorización, sus creaciones son seleccionadas, las escribimos, los publicamos, y todas estas publicaciones están en el repositorio de la universidad. Y la última foto que fue tomada hoy día, esta es una foto del club de lectura de Villa, y nuestra profesora aquí es Pamela Medina. Ella no solamente es profesora, también
ha recibido una mención honorífica, así que también estamos orgullosos de nuestras docentes por literatura. Entonces, creemos que mucho tiene que ver, el éxito de nuestros clubes de lectura mucho tiene que ver también con nuestras facilitadoras. Ellas ponen realmente el corazón en cada una de las sesiones, y aquí podemos ver a los chicos jugando. Hoy fue la última sesión, son 10 sesiones por semestre. Invitamos a Armando Alzamora, que también es editor, y lo que tratamos de hacer es que realmente cada sesión del club de lectura sea un espacio acogedor, amable, en donde cada uno de los chicos pueda sentirse tranquilo de expresarse y también de involucrarse en este medio escrito y cultural. Bueno, eso también es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, esta tarde hemos escuchado 2 experiencias de clubs en 2 espacios universitarios distintos, cada uno con una manera particular y única de desarrollarlos, que estoy segura que será de inspiración para muchos de los que nos encontramos esta tarde en este auditorio. Quisiera hacerles 2 preguntas. Voy a empezar con la primera. Dice, ¿qué papel cumplen los clubes de lectura en la construcción de comunidades lectoras dentro de la universidad? ¿Y cómo impactan en la vida académica y personal de los estudiantes? ¿Sí quieren? Está prendido, ahora sí. Bueno, hay estudios científicos que confirman que las personas que llegan al libro, a la oralidad, a los cuentos y a la experiencia lectora desde una etapa inicial de sus vidas, llegan a la vida universitaria, a la vida académica con muchos más instrumentos, no solo para disfrutarla, sino para tener una experiencia que se podría llamar exitosa o más efectiva, porque tienen un mejor dominio del idioma, porque quizás a partir de la lectura han desarrollado habilidades de empatía, ¿no? Porque entienden el concepto de ciudadanía, porque han recorrido el mundo a través de los libros y han vivido muchas vidas a través de los libros. El Club de Lectura de la Universidad Ricardo Palma, como entiendo es la esencia de todo club de lectura, no se inserta dentro de ningún concepto formativo. Sí involucra o busca generar un espacio de diálogo. A partir de la generación de ese diálogo, los estudiantes pueden fortalecer sus habilidades de conversación, de escucha activa, de concentración, empezar a disfrutar y valorar un poco más la pausa. Yo sé que este mes de diciembre, por ejemplo, para todos nosotros es difícil y sentiría que para los estudiantes universitarios mucho más, porque es el mes de finales y el de final viene sustitutorio. Entonces, la experiencia universitaria tiene que ver al estudiante como un ser íntegro, ¿no? Y es responsabilidad de la universidad, sí, presentar una variedad de especialidades, ¿no? De ideas o apuestas formativas adultas en posgrado, pero también es responsabilidad de la universidad generar espacios que trasciendan meramente la experiencia educativa y que no se asocie la universidad solamente con el ir a aprender algo porque con tu título vas a poder trabajar, ¿no? Porque cualquier experiencia educativa es la vida misma, ¿no? Entonces yo entendería que los profesores, por ejemplo, de primaria y de secundaria manejan el mismo concepto, ¿no? Los estudiantes están ahí para aprender, sí, pero para vivir, ¿no? Y de hecho lo están haciendo. En ese sentido, yo no le atribuiría al club de lectura, o sea, de manera anticipada cuando nosotros lo organizamos, porque me corresponde a mí la organización, no la mediación, ¿no? No buscamos, no sé, hacer un checklist de qué valores, ¿no? Que es una palabra que lamentablemente está asociada con la lectura, o de qué
competencias, ¿no?, transversales, eje transversal o competencia transversal de la universidad estamos abordando nosotros a través del club. Sin embargo, se hace, ¿no? Se hace porque son competencias transversales de la Universidad Ricardo Palma, la cultura de paz, la ciudadanía, que trasciende ahora la ciudadanía digital, ¿no?, porque algunos alumnos leen los libros digitales, o algunos, como hemos visto, han accedido a las sesiones a través de espacios virtuales, pero no tiene en su concepción ese concepto, ¿no? Y no es único o se dirige de manera unívoca o exclusiva a la comunidad de estudiantes, sino a la comunidad universitaria, ¿no? De hecho, tenemos administrativos, ¿no?, docentes, y también personas de otras universidades. Entonces la experiencia se nutre a través de la lectura y con las personas que asisten, ¿no? Gracias. Mi respuesta también va más o menos por ahí. Para nosotros, como ya lo había estado comentando, para nosotros los clubes de lectura son o crean un espacio seguro para nuestros alumnos, ¿no? Hay que recordar que más o menos uno ingresa a la universidad, no sé, a los 16, 17 años, y bueno, los miembros del club de lectura más o menos tienen esa edad. Entonces el hablar con otras personas, dar su punto de vista, reflexionar sobre muchas veces temas muy complejos, porque se lee de todo dentro de nuestro club de lectura, hace pues que también, como lo mencionan acá en la mesa, esta conversación con otros miembros de la universidad de su edad, bueno, profundiza un poco más en el liderazgo que tienen, ¿no? Son parte de una comunidad, lo hacen con más compañeros, se conocen nuevas personas, recuerden que están entrando como por primera vez a un espacio ya como de reflexión, ¿no?, a la universidad. Y este primer paso con el club de lectura realmente es un lugar muy importante para ellos, por eso siempre quieren participar. Y más allá de eso también, bueno, como decía acá mi compañera de la mesa, el leer, y el leer tan diverso hace pues que genere cierta empatía viviendo otros mundos a través de los libros, ¿no? Hace pues que la experiencia de cada uno de nuestros alumnos o de la comunidad upesina pues se enriquezca con cada nueva lectura. Entonces, pienso que esta comunidad que se hace en un club de lectura va más allá de la mera lectura, sino de tener cierta posición en el mundo, ¿no? Empezar a reflexionar, empezar a criticar ciertos espacios, ciertos ambientes, a empezar a tener un posicionamiento, una reflexión distinta. Y bueno, eso es lo rico también de leer en grandes grupos, ¿no? Porque hay diferentes opiniones. Gracias. Debo confesar que sentí un alivio cuando acabo de escuchar sus respuestas, porque siempre en espacios como estos se relaciona mucho a qué cosa van a tener ellos académicamente, cómo van a mejorar en ortografía, van a mejorar de pronto ¿no?, en hacer una mejor expresión oral, pero escucharlas a ellas es ver ese complemento que va más allá de lo que se busca, de generar un simple conocimiento, sino de generar una experiencia significativa de lectura que permita tanto el disfrute estético como también la interpretación, porque cada uno de ellos, aunque ustedes no lo crean, construyen una postura al momento de interpretar. Hay una postura, una defensa de ideas,
cada uno mantiene de alguna manera una posición, y qué interesante lo que tú nos mencionabas también, que se producen luego reseñas, por ejemplo, de la parte del club, donde la reseña es una manifestación clara de esa postura, de esa interpretación que yo tuve en ese libro. Así que en verdad ha sido un alivio escuchar esas respuestas. Incluso hay discusiones políticas en sus creaciones. Entonces realmente sí se puede ver incluso la idiosincrasia en un texto de creación, ¿no? Claro, eso sería lo ideal. Aquí, por ejemplo, siempre cuando Mónica mencionaba hace unos instantes, nos decía en sí la sobrecarga académica que ellos presentan, porque ¿cómo hacer sostenible un club de lectura en un espacio universitario si tenemos problemas, por ejemplo, como estos, ¿no? Como la sobrecarga académica, de pronto muy metida la cultura del rendimiento, ¿no? O sea, tengo que ser de repente digamos, de los primeros lugares, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo hacen ustedes para que este club sea sostenible a pesar de las barreras que se encuentran dentro, por ejemplo, de la universidad? Si me permites, sí, hemos tomado algunas ideas que no tienen, o algunas decisiones que no tienen necesariamente que ver con el libro, pero sí de manera administrativa se acompasan con el semestre, ¿no? Y se inician una vez que todos los estudiantes ya tienen todos sus horarios completos, ¿no? Entonces eso asegura que no se vaya a cruzar luego, ¿no? Y que lo tengan que dejar. Por otra parte, lo hacemos en un horario en que nosotros ya sabemos que los estudiantes de pregrado de la mañana se han ido, pero que hay una serie de especialidades que empiezan a las 7 o a las 8 de la noche. Entonces nuestro horario de inicio siempre es las 6 de la tarde, ¿no? Y también acoge, es un buen horario para el personal administrativo, porque ya terminó sus labores, ¿no? También permite que la gente que no está dentro de la universidad se pueda desplazar, ¿no? Y evitar de repente temas como el tráfico, que son álgidos para todos, ¿no? Entonces entre 5 y 6 no hay tráfico, a partir de las 6 hay tráfico, entonces llegan bien, ¿no? Son decisiones que se tienen que tomar y que también se toman conociendo, ¿no? La comunidad a la que nos dirigimos. Sin embargo, la decisión principal, que no tiene que ver con el aspecto administrativo, surge con los temas, ¿no? Que se tienen que abordar. Entonces para nosotros ha sido particularmente gratificante ver las caras de asombro, las caras de felicidad, tomar notas, ¿no? Hemos visto que muchos de los asistentes han tomado notas de manera profusa de todo lo que se ha dicho con relación a los autores, a las obras, ¿no? Y estas han sido siempre temáticas, ¿no? Entonces hemos abordado, por ejemplo, el cuento peruano, pero obviamente no en toda su extensión. Dentro de él, el año pasado, escogimos a Julio Ramón Ribeiro, uno de los cuentos de Bryce y también un cuento de Mario Vargas Llosa. Llamó mucho la atención, ¿no? Antecedió la partida de Vargas Llosa, luego el contexto nos ayudó a decidir que en el primer semestre del 2025 abordáramos algunas de las novelas de Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque es bueno, uno de los autores más vastos y más reconocidos de nuestro país. Sin embargo, es imposible, ¿no? Porque se le pide al estudiante que lea, y esa es la última característica. Es una sesión por semana, o sea, tenemos toda una semana para leer, ¿no? Y se invita a la conversación durante la sesión, ¿no? Hacemos uso provechoso de los elementos presentes en el aula y hacemos también uso efectivo de la buena disposición de los alumnos para las cosas a las que les decimos, bueno, en este club, como parte de este club, vamos a ir a tomar un café a este sitio, ¿no? Entonces en vez de ir a la universidad, todos se fueron a café, ¿no? Y son detalles que han hecho la experiencia particularmente única, diría yo, ¿no? Bueno, para el Club de Lectura de la UPC se hace en una franja cultural que tiene la universidad, que se llaman Viernes Culturales, y ahí hay conciertos, ferias,
danza, ¿no? Y también en todo este tumulto también está el club de lectura. Entonces uno puede creer que los chicos prefieren participar en el concierto porque traen muy buenas bandas en la universidad, pero no, los chicos están ahí en el club de lectura, así que realmente para las profesoras y para quienes estamos detrás del club de lectura en la parte de la coordinación, realmente es un motivo más para seguir creyendo y trabajando por el club de lectura y mejorándolo cada día más. Nuestro club de lectura va todos los viernes en la franja de Viernes Culturales de 1 a 3 de la tarde. El soporte logístico nos lo da la universidad, eso quiere decir pues que nos ayuda con la reserva de los espacios. Por ejemplo, les estaba comentando que para este semestre hubo un club de lectura que desarrolló el Universo Macondo y como última sesión los chicos quisieron ver uno de los capítulos, el capítulo final de la serie. Entonces se fueron a una sala especial, una salita, algo así como un cine para ellos, y pudimos compartir con los chicos canchita, gaseosa, así que como les decía, esta experiencia va más allá del libro, va a la experiencia de leer en conjunto, de reivindicar a ciertos personajes, de creer nosotros, así que creo que sí, el club de lectura existe porque hay un soporte logístico y un respaldo de la universidad, pero también tiene su propia, tiene autonomía para escoger sus lecturas, tiene autonomía para pensar en cómo realizar cada sesión del club de lectura, y creo que por eso tiene éxito nuestro club de lectura dentro de la universidad. Listo, muchas gracias a ambas. Quisiera consultarles al auditorio si ustedes tuvieran alguna pregunta para Mónica o para Luisa. ¿Nos apoyas allá, por favor? Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, en verdad felicitar a las dos. Interesante su propuesta de club de lectura en ambos casos, tanto en la Richie como en la UPC. Me parece bien interesante. No había escuchado de experiencias de clubes de lecturas en universidades. Siendo honestos, son los dos primeros casos que escucho. Pero yo quería, tenía una inquietud. O sea, me parece interesante. En el caso de la Ricardo Palma, me parece haber entendido de que la señorita mencionó pues que en el club de lectura involucraban a los estudiantes, docentes, personal administrativo. Inclusive escuché personas fuera de la universidad, ¿no? Que me pareció interesante, ¿no?, su propuesta. En el caso de López lo manejan de otra manera y me parece totalmente válido, ¿no? Pero yo tenía una inquietud, o sea, yo quería saber si es que ustedes, bueno, como parte de una comunidad universitaria, tenían algún proyecto o tal vez habían pensado en de repente, ¿cómo decirlo?, abrir su espacio, o sea, el espacio de la universidad, bueno, de sus universidades, y de repente hacer un proyecto, algún tipo de trabajo que involucre ya no a la universidad, sino, o sea, como que los alumnos o el personal o la comunidad universitaria salga fuera de su espacio y de repente, no sé, hacer algún proyecto, de repente en el Parque de la Muralla, no sé, se me ocurre, en el Parque de la Amistad, me parece que es en Surco, o cosas así. Me parecería interesante, ¿no? Yo recuerdo haber leído hace un par de años, por ejemplo, no recuerdo, soy sincero, qué país de Europa hacían como una especie de picnic. Bueno, picnic creo que es la palabra adecuada, y habían 800.000 personas, o sea, disculpen el término común, 800.000 personas leyendo en ese parque, ¿no? Entonces, ustedes como gestoras de esos proyectos, yo pensé, de repente tal vez podrían hacer algo como que involucrar a sus chicos, a sus alumnos que tienen esa motivación por la lectura, y de repente irradiar esa pasión, ese interés por la lectura de sus chicos, sus alumnos, su gente, su comunidad,
y de repente volcarlo en espacios públicos, ¿no? Ajá. Bueno, obviamente yo sé que ustedes son personas preparadas y son totalmente conscientes de las carencias, pues, de la falta de lectura, y yo imagino que ustedes manejan números mucho mejor que yo, ¿no? Información también, y me refiero, son totalmente conscientes de que somos un país no lector. Y bueno, no sé, gracias por su atención, les paso la inquietud, ¿no? Gracias a ti. Si me permites, en el gráfico, antes de responder tu pregunta, a mí me faltó poner que nosotros a la fecha en cada última sesión hemos regalado un aproximado de 20 libros. Entonces tenemos ya desde el 2022 entregados más de 100 libros como parte de la experiencia, y siento que son los mediadores los que al final han movilizado a los asistentes, ¿no? Fanuel es una persona, bueno, conocida en Latinoamérica por ser un especialista brillante en literatura juvenil. Lo es Jessica en el Perú como editora y autora, y Juan Manuel, bueno, su excelencia académica, además de autores, innegable, ¿no? Nosotros quisiéramos nutrirnos mencionando tu pregunta, del entusiasmo y la energía de los estudiantes, y si es posible, me llevo tu idea, no por no decir me la robo, para plantearla en el programa para profesores como un proyecto social, ¿no? Que no, o sea, cuando decimos proyecto social, que quizás se entienda mal, ¿no? Sino como algo que ellos puedan desarrollar haciendo uso del ánimo que ellos tienen como profesores, ¿no? Entonces siento que sería del grupo que trabaja conmigo, el grupo al que yo me podría dirigir para animar, para concretar la idea que tú planteas. Y de nuestro lado, realmente nuestro club de lectura es para la comunidad upesina, para los chicos, pero sí hay acciones que hemos hecho a lo largo de la existencia del club de lectura hacia afuera, ¿no? Hemos ido a museos, hemos también compartido otros espacios fuera de la universidad, en algún conversatorio con algún escritor o editores también que hemos invitado. Y la idea de repente podría partir para hacerlo como más extensivo y motivar a que más lean. Quizás podríamos hacer, no sé, me imagino una lectura en voz alta que pueda tener otro tipo de impacto, que también ocurra en espacios comunitarios, ¿no? Eso podríamos hacer, todos leyendo al mismo tiempo, no sé, algún poema, algún extracto, no sé, el inicio de Un mundo para Julius, me imagino. Eso también hace que de alguna manera el acto de la lectura se vuelva en algo performático, ¿no? Y eso genera como otro tipo de impacto. No solamente lees tú y un libro, ¿no? Sino va más allá e impacta y la lectura se vuelve y se hace en comunidad, ¿no? De repente esos tipos de actos performáticos los podríamos hacer cada uno dentro de su club, y animamos así mucha gente que se anime más a leer, a querer leer, no sé, no solamente autores peruanos, autoras latinoamericanas, otro tipo de temáticas. De repente a alguien le tiene cierto temor, no sé, a leer poesía, porque también es un poco más complejo, pero imagínate una lectura así en voz alta, animaría también a otras personas a que puedan leer distintos géneros, ¿no? Listo, muchas gracias. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo en este interesante conversatorio. Gracias Mónica, gracias Luisa. Estoy segura que muchos de los que están aquí presentes se llevan muchísimas ideas para poder crear clubes de lectura en su comunidad, así como ustedes retroalimentar muchísimo más los clubes de lectura en espacios universitarios. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos.